Biblos. En tiempos antiguos, el pueblo de Israel vivía como esclavo en Egipto. El faraón, temeroso de su crecimiento, ordenó matar a todos los niños varones. Pero una familia escondió en secreto a su hijo por un tiempo, hasta que no pudieron ocultarlo más. Con fe, colocaron al niño en una canasta y dejaron que el río se lo lleve. Así fue encontrado por la princesa, quien lo adoptó como un hijo, pero él nunca olvidó cuál era su pueblo. En un momento de ira, mató a un soldado egipcio y tuvo que huir al desierto, sin saber que su historia recién comenzaba. Moisés, la liberación de Israel. En el desierto, al pie del Joreb, el monte de Dios, estaba Moisés cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Habían pasado 40 años desde que huyó de Egipto a tierras de Madián. Se casó con Séfora y tuvieron 2 hijos. Pero esa vida de paz y tranquilidad en tierras lejanas llegaría a su fin, porque Dios tenía grandes planes para Moisés y el pueblo hebreo que era esclavo en Egipto. Moisés en su corazón sentía melancolía, recuerdos de su pueblo y su gente que sufría. De repente, un resplandor llama la atención de Moisés. Y decide ir a investigar. Al acercarse ve con asombro una zarza que ardía, pero el fuego no la consumía. Entonces oyó la voz del Señor que le dijo: ¡Moisés! ¡No te acerques! Quítate el calzado porque este lugar es tierra santa. Ven aquí que tenemos que hablar. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Al oír esto, Moisés cubre su rostro por temor a Dios. He visto cómo mi pueblo sufre en Egipto, siendo esclavos, oprimidos y maltratados. He oído su clamor y por eso voy a liberarlos de la mano del faraón. Los llevaré a una tierra buena y amplia, donde fluye leche y miel para que la habiten. Y eres tú a quien enviaré para cumplir esta misión. Así es, tú eres el indicado para esta tarea. Moisés con temor responde: ¿pero quién soy yo para enfrentar al faraón y sacar a los hijos de Israel? Ve, porque yo estaré contigo. Pero no sé, ¿qué le dirá el pueblo?, dijo Moisés preocupado. ¡Yo soy el que soy! A los hijos de Israel les dirás: yo soy, me ha enviado. Nuestro Dios y Señor me envió a liberarlos de la esclavitud. No será fácil, y el rey de Egipto no querrá dejarlos ir, pero haré grandes maravillas y heriré a los egipcios para que los liberen. Nadie va a creerme, dijo Moisés. A ver, ¿qué es esa vara en tu mano? Arrójala al suelo.
Bueno, suficiente. Moisés, toma la culebra por la cola. Con esto te creerán, y si no, mete tu mano en tu pecho. La carne de Moisés se llenó de lepra, una grave enfermedad de la piel. Ahora vuelve a meter tu mano. Si con estas dos señales aún no te creen, tengo más maravillas preparadas. Pero, Señor, yo no sé hablar muy bien. Mi lengua es torpe y las palabras a veces no me salen, dijo Moisés. Envíe a alguien más. Está bien, Dijo Dios. yo conozco a tu hermano Aarón, el levita. Tú hablarás con él y yo les diré qué hacer y qué decir a mi pueblo y al faraón. Ve y prepárate, porque grandes hazañas harás en mi nombre, por la libertad de mi pueblo. Y así fue como Moisés comenzó la gran misión que Dios le encargó, la cual tenía planeada desde el día en que nació en aquel humilde hogar hebreo. Moisés regresa a Egipto con una gran misión, encomendada por Dios, y acompañado de su hermano Aarón. Habían pasado 40 años desde que él huyó luego de matar a un soldado egipcio que maltrataba a un esclavo. Egipto era un gran país que progresaba y era rico. Los egipcios vivían bien. Pero eran los hebreos los que hacían el trabajo duro, ya que eran esclavos hace más de 400 años. Los egipcios adoraban a muchos dioses y hasta el faraón era considerado un semidios. El trabajo de los esclavos en la construcción no se detenía. Muchas generaciones de hombres y mujeres nacieron, crecieron y murieron trabajando para los egipcios. El pueblo de Dios sufrió por mucho tiempo. Ese sufrimiento debía terminar. Entonces, Moisés y Aarón reunieron a los ancianos y líderes de las tribus de Israel. Y Aarón les habló de todo lo que Dios le había dicho a Moisés. Y ante sus ojos hicieron las mismas señales milagrosas como Dios les había mandado. El pueblo entonces creyó y se alegró en gran manera, porque Dios escuchó sus plegarias y le adoraron. Así llegó el momento de ir a dar una visita al faraón en su gran palacio. Y allí estaba, sentado en su trono, imponente e intimidante. El Señor, Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo al desierto. No.
¿Quién es este, señor Dios?, dijo el faraón. Yo no lo conozco, ni tampoco voy a dejar ir a Israel. El Dios de los hebreos nos ha encontrado, y por eso iremos con el pueblo al desierto a darle ofrendas y sacrificios, dijo Aarón. ¿Qué? ¿Están locos?, dijo el faraón. Moisés y Aarón, ¿quieren que el pueblo abandone sus tareas? ¿Acaso ustedes dos pretenden llevarse mis trabajadores así porque sí? ¡Ch! Por esta insolencia los haré trabajar aún más. Se nota que tienen mucho tiempo libre. A partir de ahora no les daré material para construir, sino que ellos mismos tendrán que ir a buscarlo y producirlo. ¡Y ahora fuera de aquí! Tanto hablar me dio sed. Y así fue el primer encuentro de Moisés y Aarón frente al faraón. Tal como Dios había dicho, liberar a su pueblo no sería tarea fácil, pero esto recién comenzaba. Moisés y Aarón se reunieron por primera vez con el faraón para pedirle que deje ir al pueblo hebreo al desierto. Sin embargo, este se negó y aumentó el trabajo para sus esclavos, obligándolos a esforzarse y producir aún más cada día. El pueblo de Dios continuaba sufriendo en esclavitud. Y así, los ancianos y capataces de Israel comenzaron a dudar y le hicieron saber su preocupación y malestar a Moisés, quien también se dolía por el sufrimiento de su pueblo. Moisés habla con Dios, preocupado y un tanto enojado porque el pueblo sufría aún más que antes. Señor, ¿por qué permites que tu pueblo sufra? Desde que vine a Egipto hicimos que el faraón se enoje y aumente el trabajo de tu pueblo. La vida de tus hijos es cada día más dura y tú no los has liberado. ¿Acaso yo dije que sería una tarea sencilla? Mira, Moisés, el corazón del faraón está endurecido y no dejará ir al pueblo así porque sí. Pero esto servirá para que yo les demuestre mi poder con señales y maravillas. Cuando mi mano y mi juicio caigan sobre Egipto, ellos sabrán que yo soy el Señor. Ahora ve con tu hermano a hablar con el faraón. Harán grandes señales en mi nombre y yo estaré con ustedes. Por segunda vez, Moisés y Aarón se presentan en el palacio. Moisés y Aarón, ¿otra vez ustedes por aquí? ¿No aprendieron la lección? ¿O acaso quieren aún más trabajo para los hebreos? ¿No se les habrá ocurrido pedirme vacaciones pagas y viajes de lujo, no? Tú sabes a qué hemos venido, dijo Moisés. ¡Deja ir al pueblo de Dios! Ante los ojos del faraón, la vara de Aarón se convierte en una gran serpiente. Pero el faraón no se rinde y llama a sus hechiceros. Como pueden ver, nuestros dioses también tienen poder para hacer esos trucos baratos. Ni crean que van a asustarme con eso, dijo el faraón. En un instante,
La serpiente de Aarón devora a las otras. ¡Faraón!, dijo Moisés. ¡Toma eso como una advertencia del Dios verdadero! ¡Libera a su pueblo! ¡Fuera de aquí!, dijo el faraón. Y llévense sus varas y serpientes lejos de mi presencia. A pesar de esta primer señal, el corazón del faraón seguía endurecido. Pero Moisés y Aarón continuarían adelante con el plan de Dios para la liberación de Israel. Otro hermoso día en mi imperio, con mi hermoso río Nilo, mis pirámides y mis miles de esclavos trabajando para mí. La vida es buena, pero siempre es mejor tener un poco más. Y ahora es hora de darme un buen baño refrescante. Y no pienso dejar que nadie me arruine el día. ¡Buen día, faraón! Tenía que ser Moisés, obviamente. ¿Qué quieres de mí ahora, y tan temprano en la mañana? ¿Que acaso faraón no puede disfrutar de sus riquezas y su tiempo libre sin que lo molesten? Mientras tú disfrutas de la buena vida, el pueblo de Dios sufre cada día por la esclavitud y los malos tratos. Sí, bueno, así es como los dioses lo han querido. ¡No es mi culpa! El Dios de Israel me envió a decirte que dejes ir al pueblo al desierto. Pero como no has hecho caso con esto, sabrás quién es el Señor. Observa bien el poder de Dios a través de esta vara. ¿Y ahora qué? Esto es solo una pequeña muestra del poder del Dios verdadero, el Dios de Israel. Por culpa de tu arrogancia y tu negación, todo el agua de Egipto se volvió sangre. Y así será por varios días. Tu pueblo sufrirá las consecuencias. No sé qué clase de truco usaste en mi río, pero verás que esto no se quedará así. Entonces, el faraón ordena a sus hechiceros que busquen la manera de igualar a Moisés y Aarón. Utilizando magia y sus artimañas, logran algo parecido. Perdón por la demora, pero como ven, mis hechiceros también pueden convertir el agua en sangre. Así que no crean que con ese truco tan simple asustarán a este gran faraón. ¡Gran necio eres! Bien sabes que el poder de Jehová no se compara a esa magia barata. Pero no quieres oír. Entonces verás que esta plaga de sangre traerá enfermedad y muerte a tu pueblo. Pero no afectará al pueblo de Dios. Seguramente el río se limpia en un rato. Han arruinado mi baño de la mañana. Volveré más tarde y espero no verlos más aquí. Y así, la gente de Egipto fue conociendo el nombre de Moisés y de Aarón, y vieron que un Dios poderoso estaba con ellos. Esta plaga afectó al río Nilo, al que ellos consideraban sagrado, y a todos los arroyos, estanques y depósitos de agua del país. Sin embargo, a los israelitas no les afectó, ni les faltó nunca el agua. Durante 7 días, la falta de agua, la sangre y la peste del río hizo sufrir a los egipcios por causa del faraón. Pero este seguía endurecido y terco, y no hacía caso a las advertencias de Moisés. A pesar de haber visto el poder de Dios sobre las aguas del río Nilo,
el faraón no dejó ir a los hebreos al desierto. Entonces, Dios le dice a Moisés que vaya con Aarón a los ríos y estanques de alrededor. «Haz lo tuyo, hermano», dijo Moisés. Al extender la vara sobre las aguas, miles y miles de ranas surgieron de ellas, como si fuera un gran ejército de verdes y saltarinas criaturas. En poco tiempo llegaron a la ciudad, llenando sus calles, casas y negocios, asustando y complicándole la vida a los egipcios. Y por supuesto, el faraón tampoco se libraría de ellas. ¡Moisés! Tengo ranas hasta en la sopa y ya estoy asqueado. Ok, ustedes ganan. Rueguen a su Dios que quite estas ranas asquerosas y dejaré a su pueblo ir al desierto. Para que veas que Jehová es el Dios verdadero. Mañana mismo las ranas morirán en todo Egipto. Eso espero. Al salir del palacio, Moisés clama al Señor para que quite la plaga. Y así, al día siguiente, gran cantidad de ranas muertas fueron amontonadas por todo el país, tal como Moisés había dicho. Sin embargo, el faraón, al ver que la plaga ya había muerto, endureció su corazón y no hizo caso. Unos días después, Moisés y Aarón continúan con el plan de liberación. Dios les manda que Aarón golpee la tierra con su vara para que todo el polvo de Egipto se convierta en piojos. Y así fue como esa gran nube de polvo se convirtió en una invasión de piojos que afectó a todos los egipcios y sus animales. ¡Faraón! Estas plagas son obras de un Dios muy poderoso. Hay milagros que no podemos igualar. Por favor, recapacite. ¡Olvídenlo! Unos pocos piojos no podrán vencerme. Después de los piojos llegaron las moscas, en tal cantidad como nunca antes se había visto. Estaban en todos lados y a toda hora. Era imposible escapar de ellas. Sin embargo, en el lugar donde habitaban los hebreos, no había entrado ni una mosca. Era otra señal de que Dios estaba con ellos. Moisés y Aarón, estoy harto de ustedes dos y de estas moscas. Ofrezcan sacrificios a su Dios aquí en Egipto para que nos quite esta plaga tan molesta. No haremos sacrificios ni ofrendas aquí. Debemos ir al desierto, a 3 días de camino, y allí lo haremos. Está bien, pero no irán más lejos que eso, ¿entendido? Mañana mismo las moscas se irán de Egipto para que veas una vez más el poder del Señor. Y esta vez
Espero que cumplas tu palabra, Faraón. Una vez más, Moisés le pide a Dios que termine esta plaga, y así lo hizo. Ni una sola mosca quedó en Egipto. Pero otra vez, el faraón, al ver que la plaga se fue, no dejó que los hebreos fueran al desierto. No cumplió con su palabra. Sin embargo, Dios tenía más plagas y milagros preparados para liberar a su pueblo. Moisés se presenta una vez más ante Faraón para advertirle que Dios enviará aún más plagas y desastres a Egipto a causa de la esclavitud de su pueblo. Pero el faraón no escucha las advertencias, y es por eso que el ganado en el campo y los animales de los egipcios sufrirán las consecuencias. Y así fue. Gran cantidad de animales mueren en todo Egipto, en la ciudad y en el campo, afectados por esta terrible peste. Sin embargo, una vez más en donde habitaban los hebreos, no murió ni uno solo de los animales, ni el ganado que ellos poseían. Dios los cuidaba. Sus informantes regresan, cuentan esto al faraón. Pero aún así, este decide ignorar estas señales. Unos días después, Moisés y Aarón se enfrentan otra vez al faraón por mandato de Dios. Y allí estaba él, desafiante y soberbio, confiado por haber sobrevivido a las plagas anteriores. Entonces, Moisés, tomando un poco de ceniza que habían llevado de los hornos de los hebreos, la arroja al cielo, esparciéndose con el viento, ante la mirada del faraón. ¿Qué pasó, Moisés? ¿Ya te quedaste sin trucos? Para la próxima, esfuérzate un poco más. El faraón subestimó otra vez el poder de Dios, pero prontamente todos los egipcios sufrieron la plaga de las úlceras, provocando sarpullidos y lastimaduras en la gente y sus animales, con gran malestar y dolor en la piel. Una vez más, los hechiceros no pudieron hacerle frente a Moisés y el poder de Dios. Poco tiempo después, Moisés advierte a Faraón que Dios haría caer sobre todo Egipto una gran tormenta de granizo. Pero este no hizo caso, y por su soberbia, él y los egipcios sufrirían una nueva calamidad. Moisés extiende sus manos al cielo y se desata la gran tormenta. El Señor hizo que cayera granizo tan grande como nunca se había visto en Egipto, y también granizo mezclado con fuego. En todo el país, los daños fueron enormes. Se destrozaron los árboles y cultivos del campo. Los animales y la gente que no pudo refugiarse perecieron. El único lugar donde no cayó granizo fue en Gosén, la tierra donde estaban los israelitas. Dios los protegió una vez más. Cansado y agobiado por la gran tormenta, el faraón llama a Moisés a su palacio. Esta vez me has ganado. Tu Señor es justo y mi pueblo y yo somos pecadores. Ya no soporto estos truenos y tanto granizo. Pidan al Señor que detenga esta tormenta y voy a dejar que su pueblo se vaya. En cuanto yo salga de la ciudad y levante mis manos a Dios, la tormenta se irá.
para que veas una vez más que la tierra es del Señor. Aunque yo sé que ni tú ni tu gente tendrán aún temor de Dios y no nos dejarás ir todavía. Y así fue. Moisés clama al Señor y la tormenta finalmente se detiene. Pero aún así, a pesar de presenciar el terrible poder de Dios, el faraón se niega una vez más a dejar ir a los hebreos. Después de la gran tormenta de granizo, Moisés y Aarón se presentan ante el faraón, pero esta vez es Moisés quien con voz firme de parte de Dios le confronta. ¿Hasta cuándo te negarás a rendirte ante el Señor? Si insistes en no dejar ir a mi pueblo, mañana mismo el Señor traerá langostas sobre todo tu territorio. Se meterán en tus casas y en todos lados se comerán todo lo que el granizo no destruyó. Gran rey faraón, ¿hasta cuándo este hombre va a atormentarnos? Por favor, deje que esta gente vaya a dar ofrendas a su Dios. ¿No ve que Egipto está en ruinas? Ok. Vayan al desierto y sirvan a su Dios. Pero díganme, ¿quiénes son los que irán? Debemos ir con nuestros niños y ancianos y todos nuestros hombres y mujeres, todo nuestro ganado, nuestras vacas y ovejas. ¿Qué? Sí, claro. ¿Y no quieren también que les dé mis carros y caballos? ¡Olvídalo! Solo pueden ir los varones y no se irá nadie más. Como era de esperarse, el faraón rechazó nuevamente el pedido de Moisés. En consecuencia, Dios ordena a Moisés que extienda su vara sobre la tierra y un gran viento traería consigo la gran plaga de las langostas. En tal cantidad, las langostas se esparcieron por todo Egipto, que casi no se podía ver el suelo. En las ciudades estos molestos insectos invadieron todos los rincones. Y en el campo devoraron todo a su paso. Hasta que finalmente el faraón llama una vez más a Moisés y le suplica que pida al Señor que retire esta plaga, mostrándose arrepentido. Sin embargo, al retirarse la plaga de las langostas, una vez más el faraón vuelve a endurecer su corazón. Unos días después, el Señor manda a Moisés que extienda su mano al cielo. Entonces, una gran oscuridad descendió sobre todo Egipto. Durante 3 días, las densas tinieblas lo cubrieron todo, dejando a oscuras a los egipcios, en sus casas sin poder moverse, creando confusión, temor y caos. Mientras tanto, a los hebreos las tinieblas no los afectaron, porque el Señor permitió que tuvieran luz en sus hogares. Ciertamente ustedes son insoportables, Moisés, Aarón y su Dios. Está bien, vayan a servir a su Señor al desierto con sus niños, ancianos y toda su gente. Pero deben dejar aquí sus ovejas, vacas y todo el ganado. No dejaremos aquí ni una sola oveja de nuestro ganado. Debemos llevar todos nuestros animales para ofrecer sacrificios a Dios. ¡Jamás! ¡Aléjate de mí, Moisés! Y no vuelvas a verme, porque si lo haces, morirás. Tal como tú lo has dicho. ¡Nunca más volveré aquí a verte! Moisés se retira muy enojado de la presencia del faraón. Y esta sería la última vez, ya que Dios
tenía preparada la última plaga, la plaga definitiva, que heriría a todos los egipcios. Moisés sabía que se acercaba el final del conflicto con el faraón y por eso se encomienda una vez más a Dios. Moisés, hasta aquí has seguido mis órdenes obedientemente. Y aunque el faraón endureció su corazón y no te hizo caso, todas las señales que hicimos juntos han servido para demostrarle a los egipcios y sus falsos dioses quién es el verdadero Señor. Ahora presta atención a las instrucciones que te daré para que se las digas a mi pueblo. Con esta última señal, el faraón los dejará ir. Y así, Moisés transmite a los líderes y ancianos hebreos lo que todo el pueblo debía hacer. Que cada familia tome un cordero macho de 1 año, sin defecto y bien cuidado. Deben sacrificarlo y comerlo asado en sus hogares en la noche. Y con la sangre de ese cordero deben pintar los postes y el dintel de las puertas de sus casas. Hagan esto y vivirán, dice el Señor, porque Él visitará con muerte a todos los hogares egipcios. Pero en los hogares donde vea la sangre de cordero, no habrá muerte alguna. Los israelitas aceptaron e hicieron caso a todas estas palabras. Llegada la medianoche en Egipto, en el silencio y la quietud, Dios se haría presente. Entrando en los hogares de los egipcios, el Espíritu de Dios fue dando muerte a los hijos mayores de cada familia. Desde el más rico al más pobre, de ancianos a niños, todos los primogénitos murieron. Pero como Dios había prometido, en los hogares hebreos donde vio la sangre del cordero, su espíritu pasó sin dañarlos. Hubo gran clamor y llanto en toda la tierra de Egipto. Dios los había castigado por no dejar ir a su pueblo. Y así también, la muerte llegó a la casa del faraón. Ni todas sus riquezas, ni esas grandes murallas podían detener el poder de Dios. Al ver a su hijo mayor muerto, el faraón supo que estaba finalmente derrotado. Apártense de mi pueblo, ustedes y los hijos de Israel, y vayan a servir a su Señor, tal y como lo han pedido. Llévense también sus ovejas y vacas y váyanse. Y bendíganme a mí también. Y así, sin perder tiempo, los hebreos juntaron sus elementos básicos, su ganado, algo de comida, y se dispusieron a partir. Los mismos egipcios querían que se marcharan rápido, y los apuraban por temor a más plagas. Hasta les entregaban alhajas de oro y plata y vestidos. Atrás quedaban los látigos, las cadenas y las herramientas del arduo trabajo que tuvieron que hacer como esclavos durante 430 años para los egipcios.
Eran unos 3 millones de israelitas los que salieron de Egipto, liberados por Dios a través de Moisés. Sin embargo, aún les esperaba un último conflicto. Finalmente, los israelitas lograron salir de la esclavitud de Egipto, guiados por Moisés y el poder de Dios y sus 10 plagas. Caminando por el desierto, avanzaban con la alegría de ser libres. Delante de ellos iba el Señor, guiándolos durante el día con una columna de nube. Y durante la noche, una columna de fuego los alumbraba para poder seguir su camino. Hasta que en pocos días llegaron a orillas del Mar Rojo y allí acamparon. Mientras tanto, en su palacio, el faraón se arrepiente de dejarlos ir. ¡Qué estúpidos fuimos! ¿Cómo puede ser que dejamos ir a nuestros esclavos? ¿Ahora quién trabajará para nosotros? Gran faraón, ¿ya olvidó las 10 terribles plagas que nos castigaron tanto? ¡No me importa! Haré que Moisés y su pueblo paguen por ello. Aún podemos alcanzarlos en el desierto y traerlos de vuelta, o darles muerte. Cegado por la ira, el faraón reúne su gran ejército y todos sus carros y salen rápidamente al desierto. Al ver los israelitas que el faraón y su gran ejército se acercaba, tuvieron temor y empezaron a dudar. ¡No teman, hijos de Israel! ¡Manténganse firmes y vean la salvación del Señor! ¡Dios peleará por ustedes! ¡Adelante! Moisés, presta atención. Extiende tu vara sobre el mar. Yo dividiré las aguas para que mi pueblo cruce por tierra seca. Hazlo ahora. ¡Adelante, Israel! ¡No tengan miedo! ¡El Señor está con nosotros! Y así, toda la gente y todo el ganado empiezan a cruzar el Mar Rojo, bajo la protección de Dios, asombrados pero confiados porque Dios iba con ellos. Mientras tanto, el faraón aún no se había percatado de lo que sucedía.
Durante toda la noche, los israelitas cruzaron el mar. Y en la madrugada, todos llegaron al otro lado sanos y salvos. Finalmente, la columna de fuego se retira y el faraón y su ejército ven con asombro lo que estaba ocurriendo. ¡Mire, faraón! ¡Los israelitas escapan por tierra seca! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Avancen! Enceguecidos por la venganza, los egipcios aceleran el paso. Sin saber que se dirigen a su final, ingresan en el paso del mar dividido. ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Que no se escape ni un hebreo! ¡Hijos de Israel! ¡Observen ahora el poder de Dios sobre sus enemigos! ¡Los egipcios no pasarán! En ese momento, esos grandes muros de agua se vuelven con toda su fuerza, golpeando y hundiendo a todo el ejército del faraón hacia el fondo del mar. Todos los soldados, con sus carros y caballos, perecieron junto al faraón en el Mar Rojo. Por haber desafiado al Dios de Israel, encontraron su trágico final aquel día. Los israelitas fueron testigos una vez más del gran poder del Señor y le adoraron con gran alegría por haber sido liberados de la esclavitud de Egipto. Y así, Moisés y el pueblo hebreo comenzarían el largo camino a la tierra prometida. Pero esa es otra historia. Basado en el libro de Éxodo, capítulos 2 a 14.